Te dijeron que para gustar debías mostrar todo de ti, que si no funcionaba, era porque no dabas lo suficiente. Te enseñaron a correr detrás de quienes se alejaban, a creer que el amor es algo que se gana insistiendo, que si eras amable, disponible y entregado, entonces alguien, en algún momento, vería tu valor, que mientras más rápido respondas, más te querrán, que mientras más atención des, más te respetarán. Pero nunca nadie te advirtió que en el lenguaje oculto del deseo humano, lo abundante pierde valor, que en el juego psicológico de la atracción, el que se entrega por completo desde el inicio, se vuelve paisaje, invisible, predecible, desechable. Desde pequeño aprendiste que debías ser el que busca, el que da, el que espera, y así fuiste moldeando tu forma de estar en el mundo, con el corazón en las manos, la respuesta inmediata en el teléfono y el alma abierta incluso para quien no preguntó por ella. Pero con el tiempo, te diste cuenta de algo que dolió más que cualquier rechazo, que cuanto más ofrecías, menos te miraban. Cuanto más disponible eras, más rápido te olvidaban. Que el afecto no se gana por cantidad, ni la atracción se construye con presencia constante. Que cuanto más gritabas, aquí estoy, más ruido hacían otros para ahogar tu voz. Y es entonces cuando algo se rompe dentro. Pero no se rompe para debilitarte. Se rompe para que puedas mirar el mundo con otros ojos. No con los de quien necesita ser elegido, sino con los de quien ha decidido elegirse a sí mismo. Porque hay un momento uno solo en el que dejas de buscar afuera lo que te negaste dentro. En el que dejas de escribir a quien no responde. En el que dejas de justificar el desinterés, de interpretar el silencio como timidez, de darle sentido a lo que nunca tuvo intención. Y en ese instante algo cambia. Porque no es que te vuelvas frío. Es que por fin te vuelves consciente. Lo que estás a punto de escuchar no es una fórmula para conquistar a nadie. Es una revelación. Una forma de volver a ti. De entender que todo lo que te dijeron sobre la atracción está incompleto, si no incluye esto. Que el verdadero magnetismo nace del desapego. Que quien no necesita gustar, gusta más. Que quien no persigue, es perseguido. Que quien no responde enseguida, se convierte en misterio. Que el que sabe retirarse en silencio, se vuelve inolvidable. Vamos a desmantelar creencias. A romper esquemas. A cuestionar la cultura de la urgencia del responde ya, del siempre estás para mí. Porque la atención que no cuesta, no se valora. Y la presencia que no falta se da por hecha. Y tú no naciste para estar disponible todo el tiempo. Naciste para ser un universo. Uno que no se abre con cualquier llave. Uno que no teme cerrar sus puertas cuando el respeto no entra. El estoicismo nos recuerda que la verdadera libertad está en dominar aquello que nos domina. Y en el amor, lo que más nos domina es la necesidad de ser vistos. Pero el hombre que se ve a sí mismo ya no necesita aprobación. Ya no corre detrás de quien se va. No responde con desesperación. No mendiga conexión. Porque sabe que su valor no está en cuántas veces lo eligen, sino en cuántas veces decide no quedarse donde no es valorado. Y si has llegado hasta aquí, si estás escuchando con atención, es porque dentro de ti ya hay algo que despertó. Una voz que dice, basta. Basta de buscar donde no hay. Basta de insistir donde no se escucha. Basta de regalar tu energía como si fuera infinita. Y si esa voz resuena contigo, haz algo por ti. Suscríbete a este canal. No por mí, por ti. Porque este será tu refugio cuando el ruido del mundo te empuje a buscar validación. Dale like si esta verdad te golpea pero también te libera. Y comenta algo que sirva como ancla en tu proceso. Mi valor no depende de ser notado. Escríbelo no para que otros lo lean, sino para que tú mismo lo recuerdes. Porque esa frase no es solo una idea. Es una puerta de salida de la dependencia emocional, de salida de la obsesión por gustar, de salida de todo lo que te ha tenido atado a lo que ya no te sirve. Ahora vamos a entrar juntos en esta travesía. Porque el camino del desapego no es frialdad, es claridad. Porque ser inaccesible no es ser arrogante. Es reconocer que no cualquiera debe tener acceso a ti. Y porque ser deseado no es un objetivo, es una consecuencia. Una consecuencia de haberte elegido primero. Bienvenido. Estás en el inicio de tu transformación. Y créeme, cuando termine, no solo dejarás de perseguir, te convertirás en ese raro silencio que nadie puede ignorar. Capítulo 1. El error de perseguir. Lo que te enseñaron sobre atraer era mentira. Desde niño te entrenaron para correr detrás, para no dejar ir, para insistir. Y no lo hicieron con mala intención. Fue parte de una programación colectiva donde se premia al constante, al que nunca se rinde, al que cree que el amor se conquista como si fuera un trofeo al final de una carrera. Pero nadie te dijo que en el terreno del deseo la persecución debilita, que en el juego de la atracción, quien corre detrás se vuelve menos, porque lo que se persigue demasiado pierde el misterio, y lo que pierde el misterio pierde el magnetismo. No es que te volviste menos valioso por buscar, es que al buscar, te hiciste predecible.
Y lo predecible no enciende, no seduce, no conecta. Te dijeron que si una persona se alejaba, era tu deber acercarte, que si se mostraba distante, debías compensarlo con más atención, que si no respondía, debías tener paciencia, que el amor verdadero era aquel que lo aguanta todo, lo espera todo, lo intenta todo. Pero lo que no te dijeron fue que ese amor también se agota, que ese amor que tú das tan fácilmente empieza a dejar de pesar cuando el otro no tuvo que esforzarse para tenerlo. Y tú, sin darte cuenta, empezaste a ocupar el lugar del que siempre está, el que siempre llama, el que siempre pregunta, el que siempre espera. El error no fue amar. El error fue convertir el amor en una prueba de resistencia, como si se tratara de soportar lo insostenible para demostrar que merecías una respuesta. Pero nadie premia eso. Nadie valora lo que se le entrega sin condiciones cuando no ha pedido nada, porque el ser humano, por naturaleza, necesita conquistar. Y si tú te regalaste entero desde el inicio, le quitaste al otro la posibilidad de verte como un logro. Te convertiste en facilidad. Y la facilidad rara vez despierta fuego. El problema con perseguir no es solo que desgasta, sino que altera por completo la dinámica emocional. Invierte los roles. Vuelve a uno dependiente y al otro indiferente. Porque quien da sin medir, crea desequilibrio. Y donde hay desequilibrio, el deseo no fluye. Se corta, se distorsiona, se apaga. La mente humana no valora lo que no le exige atención. Y tú, creyendo que amar era estar siempre, dejaste de ser un reto. Te volviste paisaje. Un paisaje hermoso, sí, pero estático. Siempre ahí. Y lo que siempre está, deja de ser visto. El estoicismo enseña que el dominio de uno mismo comienza por la gestión del deseo. Y el deseo, cuando es desordenado, nos convierte en esclavos de quien no lo merece. Porque el que persigue no está viendo con claridad. Está proyectando. Está esperando que la otra persona resuelva algo que en realidad es interno. La necesidad de sentirse suficiente. Pero ese suficiente no vendrá de una respuesta, de una cita, de un mensaje contestado. Vendrá de ti. De dejar de correr detrás. De observar por qué corrías en primer lugar, qué vacío querías llenar, qué parte de ti necesitaba ser validada. Cuando entiendes que tu valor no aumenta porque alguien te responda, empiezas a moverte distinto. Ya no buscas, seleccionas. Ya no insistes, esperas. Ya no intentas convencer. Te retiras. Y no desde la arrogancia, sino desde el respeto. El respeto por tu energía, por tu tiempo, por tu dignidad. Porque no fuiste creado para estar detrás de nadie. Fuiste creado para caminar con alguien que camine contigo. No delante ni detrás. Perseguir no solo te roba poder, también te roba visión. Te hace ver a la otra persona como algo que necesitas, cuando en realidad lo que necesitas es volver a ti. La urgencia de ser querido es el síntoma de una desconexión profunda con tu propio valor. Y cuando persigues, comunicas escasez. No importa cuánto te esfuerces por parecer interesante. El simple hecho de perseguir ya transmite un mensaje. No creo que pueda obtener esto si no lo busco con fuerza. Y eso, inevitablemente, te vuelve menos atractivo. La atracción no se fuerza, se permite, se cuida, se nutre con presencia medida, con espacios bien administrados, con palabras que no saturan, con ausencias que también dicen. Pero cuando estás encima todo el tiempo, cuando tu atención se vuelve invasiva, el otro siente que no puede respirar. Y en ese ahogo, lo que pudo haber sido deseo, se transforma en rechazo. Lo que pudo haber sido admiración se convierte en hartazgo. No porque tú no valgas, sino porque entregaste todo antes de que el otro supiera cómo valorarlo. La mente humana responde al contraste. Necesita ausencia para apreciar la presencia. Necesita silencio para entender el valor de una voz. Necesita espacio para desear. Y tú, al perseguir, estás llenando todos los espacios. No estás dejando que el otro te piense. Te imaginas que más presencia genera más conexión, pero es exactamente lo opuesto. Es en la falta donde nace el interés. Es en la duda donde se gesta la atracción. Es en el ¿por qué no me escribió hoy?, donde empieza a operar el deseo. Por eso, dejar de perseguir no es rendirse. Es sabiduría. Es estrategia emocional. Es comprender que el verdadero poder no está en tener siempre la iniciativa, sino en saber cuándo dar un paso atrás. No para manipular, sino para permitir que el otro muestre si también quiere acercarse. Porque si tú haces todo el trabajo emocional, si tú mantienes vivo el vínculo con tus constantes mensajes, tus llamadas, tus planes, entonces nunca sabrás si el otro realmente deseaba estar. Solo sabrás que estuvo porque tú lo arrastraste. Y tú no naciste para arrastrar. Naciste para atraer, para inspirar, para provocar movimiento con tu sola existencia. Pero eso no sucede si estás todo el tiempo empujando. Necesitas detenerte, volver al centro, dejar de confundir acción con valor. Porque a veces la acción es lo que resta, y el silencio lo que suma.
A veces el que se retira no es el que pierde, sino el que se respeta. Y el que se queda callado no es el que se rinde, sino el que ya no necesita gritar para ser visto. Volver a ti es recordar que mereces reciprocidad, no como premio, sino como punto de partida. Que el vínculo que vale la pena no se persigue, se construye entre dos. Que el amor real no necesita persecución, sino reconocimiento mutuo. Y que si tú eres el único que camina hacia el otro, entonces no es un encuentro. Es una entrega unilateral que termina vaciándote. Así que deja de correr. Deja de explicar. Deja de demostrar. No necesitas hacer nada más que estar en tu eje. El que quiera verte, vendrá. El que quiera quedarse, lo hará. Pero tú, por fin, dejarás de ser el que siempre busca y comenzarás a ser el que en su silencio también comunica poder. Porque a veces, la verdadera fuerza está en lo que no haces. Y cuando el otro lo note, ya será demasiado tarde para alcanzarte. Capítulo 2. El silencio es presencia. ¿Cómo retirarte sin desaparecer? El silencio no es ausencia. El silencio, cuando nace desde la conciencia y no desde el orgullo, es la forma más poderosa de presencia. Es un grito que no necesita volumen, una declaración sin palabras, un espejo en el que el otro debe mirarse, sin nadie que le diga qué está viendo. Y tú, que durante tanto tiempo creíste que debías estar para ser valorado, ahora vas a aprender que estar menos también puede significar más. Que tu retiro puede ser paradójicamente el acto más visible de todos, porque hay algo en el silencio bien administrado que desarma al ego del otro, que lo obliga a preguntarse cosas que nunca se preguntó mientras tú llenabas cada vacío. Cuando decides callar, cuando decides no aparecer, no explicar, no justificar, estás lanzando un mensaje mucho más impactante que cualquier frase bien estructurada. Estás diciendo, ya no necesito tu atención para validarme. Ya no corro detrás de lo que no se queda solo. Y esa actitud, si es auténtica, si nace del verdadero desapego y no del deseo de manipular, se siente, se nota, se convierte en una energía silenciosa que el otro no puede ignorar, aunque no entienda por qué. Muchas personas confunden silencio con indiferencia. Y no son lo mismo. La indiferencia es fría, vacía, carente de significado. El silencio, en cambio, puede ser cálido, firme, hasta amoroso, pero contundente. Es un espacio donde dejas que el otro se mire sin distracciones, donde no interfieres, donde no salvas, donde no rescatas, donde por fin dejas de ser el puente para que caminen hacia ti, porque ahora entiendes que si alguien quiere llegar, encontrará la forma sin que tú tengas que construir el camino entero. Retirarte sin desaparecer significa que ya no estás disponible en exceso, pero tampoco estás negado. Que no huyes, pero tampoco te entregas. Que ya no insistes, pero tampoco te bloqueas emocionalmente. Es un punto medio sutil, poderoso, donde tu sola calma empieza a actuar como una fuerza que desplaza todo lo que es superficial. Porque el silencio, cuando es real, revela a ti mismo primero, y luego a los demás. Te das cuenta de cuánto hablaban por inercia, cuánto escribías por ansiedad, cuánto estabas por miedo a que si no estabas, te olvidaran. Pero ahora te das cuenta de algo mucho más profundo, que quien te olvida cuando no estás encima jamás estuvo realmente contigo. Solo estaba cerca de tu energía, no de tu esencia. El silencio es un filtro. Se lleva a los que estaban por costumbre, a los que solo respondían cuando tú dabas el primer paso, a los que no te miraban, sino que se acostumbraron a que tú siempre estuvieras ahí para mirar por ambos. Y cuando ese filtro actúa, queda lo real, lo poco, lo cierto. Y aunque al principio duela, aunque te invada la tentación de volver a hablar, a explicar, a preguntar, debes resistir. Porque detrás de ese impulso no hay amor. Hay miedo. Miedo a que si no haces algo, el otro no haga nada. Y si es así, entonces acabas de descubrir una verdad que vale más que 1000 respuestas. Que el otro nunca estuvo contigo, sino con tu insistencia. El silencio también es terapia, porque en él te enfrentas a tu necesidad de estar, de controlar, de tener certezas. Y en esa pausa empiezas a verte con mayor nitidez. Descubres que tú también llenabas vacíos, que tú también buscabas que el otro calmara algo que era tuyo. Y al verte así, sin nada que hacer, sin nadie a quien perseguir, sin conversaciones forzadas, empieza a nacer algo distinto, algo parecido a la paz. Ya no es euforia, ya no es ansiedad, es tranquilidad. Porque por fin dejaste de ser rehén de la atención ajena. Los estoicos sabían que el poder más grande no era el que se imponía, sino el que se sostenía en el silencio. Marco Aurelio escribió, la mejor venganza es no ser como ellos. Y en este caso, la mejor respuesta no es una frase bien armada, ni un texto final, ni un argumento que lo deje pensando. La mejor respuesta es tu ausencia. Es no estar donde no hay reciprocidad. Es el silencio que pesa, que muestra sin explicar, que corta sin herir. Porque cuando tú decides retirarte sin odio, sin resentimiento, sin teatralidad,
Lo que queda es pureza. Y esa pureza tiene un poder que el ruido nunca tendrá. Pero atención, retirarse no es desconectarse de todo. No es huir del mundo. No es cerrarse al amor. Es más bien afinar tu radar. Volver a sintonizarte con la frecuencia de lo que vale, de lo que suma, de lo que construye. Significa que ahora sabes que no necesitas correr detrás de nadie para ser suficiente, que si algo o alguien te hace sentir vacío, ya no lo llenas con más esfuerzo, lo sueltas. Porque entendiste que el que merece estar, estará sin que tú tengas que estar encima. Y así, poco a poco, te conviertes en esa presencia que no necesita mostrarse para ser sentida. En ese ser humano que no presiona, pero tampoco se deja empujar. Que no invade, pero tampoco permite que lo invadan. Y desde ahí, sin ruido, sin drama, sin explicaciones, comienzas a atraer. Porque la energía que no persigue, magnetiza. Porque el alma que ya no necesita ser validada, brilla. Porque el silencio de quien ya no tiene miedo, es atronador. Ahora entiendes que retirarte no es desaparecer. Es recuperar tu espacio interior. Es dejar de llenar los huecos ajenos con tu tiempo. Es reconocer que hay batallas que se ganan no luchando, sino dejando de estar. Porque el que se va sin pelear, sin acusar, sin reclamar, genera un tipo de vacío que no se puede llenar fácilmente. Deja una huella distinta. Una que no duele por lo que dijo, sino por lo que dejó de decir. Una que no se recuerda por lo que insistió, sino por la serenidad con la que se fue. Y ese tú que se está construyendo desde ahora, ya no vuelve a la versión que perseguía. Ya no se rebaja, ya no compite, ya no se compara. Ahora observa, escucha, evalúa. Y si algo no le suma, se va. No como castigo, sino como declaración de amor propio. Porque la verdadera madurez emocional no se mide por cuánto aguantas, sino por qué decides ya no permitir. Y tú finalmente has llegado a ese punto. Este capítulo no es una técnica, no es un truco para que el otro vuelva. Es una conciencia nueva. Es la aceptación de que el silencio, cuando es sabio, se convierte en fuerza, en magnetismo. En verdad, porque el que está en paz no grita, no persigue, no ruega. El que está en paz simplemente se aleja. Y su silencio, tarde o temprano, hace más ruido que cualquier palabra dicha desde la desesperación. Capítulo 3. La paradoja del desapego. Te vuelves irresistible cuando ya no necesitas a nadie. Existe una ironía brutal en las relaciones humanas. Cuanto más necesitas a alguien, más tiendes a alejarlo. Y cuanto menos necesitas, más atraes. No porque juegues, no porque manipules, sino porque tu sola energía deja de mendigar y empieza a proyectar autonomía. Y esa autonomía, esa independencia emocional real, tiene un imán invisible que es imposible de resistir. Es lo que los estoicos llamaban ataraxia. Una serenidad que no depende de lo externo. Una firmeza que no necesita que nadie lo complete. Durante mucho tiempo creíste que demostrar amor era mostrar dependencia, que cuanto más te importaba a alguien, más tenías que estar disponible, atento, presente, que cuanto más querías que se quedaran, más tenías que dar, incluso a costa de ti. Pero lo que descubriste fue devastador. Mientras más dabas, menos te valoraban. Mientras más te mostrabas dispuesto a todo, más rápido se evaporaba su interés. Y entonces comenzó la pregunta que duele más que todas. ¿Qué estoy haciendo mal? No era que dieras poco, era que dabas desde el vacío. Y lo que nace desde la necesidad no se recibe con deseo, sino con lástima, con condescendencia o con indiferencia. El desapego no es frialdad, no es indiferencia, no es encerrarte en una cueva emocional donde nada ni nadie te toque. Es algo mucho más elevado. El desapego es amor sin adicción. Es vínculo sin necesidad. Es poder estar con alguien sin perderte en ese alguien. Y cuando logras esa distancia interna, cuando puedes mirar al otro sin rogar, sin esperar, sin exigir, entonces te conviertes en alguien profundamente atractivo, porque ya no quieres poseer, solo compartir. Y quien no quiere poseer nunca amenaza, nunca sofoca, nunca invade. La paradoja del desapego es que mientras más te retiras del juego de impresionar, más empiezas a impactar. Mientras menos intentas convencer, más empiezas a provocar. Porque el desapego no te hace menos humano, te hace más selectivo. Y esa selección, ese filtro que ahora nace desde tu centro, empieza a cambiar todo. Ya no te vinculas desde el miedo. Ya no eliges desde la urgencia. Ya no te conformas con cualquier atención disfrazada de afecto. El desapego te vuelve sabio. Y esa sabiduría brilla, incluso en silencio. Es aquí donde muchos se equivocan. Confunden desapego con frialdad emocional, con arrogancia, con cinismo. Pero el verdadero desapego es humilde, tranquilo, amoroso. Es saber que si algo tiene que ser, será. Y si no es, no pasa nada. Porque tú ya no te defines por quién se queda.
ni por quién se va. Te defines por lo que tú eres, por cómo te sostienes, por cómo te hablas, por cómo eliges no mendigar más amor en mesas donde ni siquiera eres escuchado. Ahora bien, hablemos con honestidad. El desapego no llega de la noche a la mañana. Se entrena, se cultiva, se construye en los días donde no recibes el mensaje que esperabas, y aún así decides no escribir. Se fortalece en esas noches donde sientes que deberías estar ahí para esa persona, pero sabes que estar sería traicionarte. Se reafirma cada vez que eliges el silencio en lugar de la súplica, la dignidad en lugar del drama, la calma en lugar del caos emocional. Y es aquí, justo aquí, donde si has llegado hasta este punto, quiero hacerte una invitación. Si esta enseñanza está resonando contigo, si estás empezando a ver las grietas de esa vieja mentalidad que te hacía creer que amar era necesitar, entonces este es tu momento. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta en este mismo instante la frase «Soy estoico». No para que yo lo vea, sino para que tú mismo lo declares, para que quede escrito en algún lugar tu decisión de ya no arrastrarte emocionalmente por nadie, porque este camino de fortaleza interior no se recorre solo. Y esta comunidad existe para caminar contigo. Volvamos. La libertad emocional, ese estado de no necesitar, no es egoísmo, es amor propio profundo. Cuando alguien te atrae, pero tú no dependes de su respuesta para sentirte completo, esa persona lo siente. No porque lo digas, sino porque lo emanas. Y cuando lo emanas, algo cambia. Porque ya no estás en posición de súplica, estás en posición de elección. Y ahí es donde todo se transforma. ¿Quieres saber cuándo una persona realmente te empieza a valorar? Cuando dejas de perseguirla, cuando dejas de estar disponible a cada hora, cuando dejas de contestar inmediatamente, cuando ya no llenas los silencios incómodos con palabras desesperadas, cuando puedes estar días sin hablarle, no por venganza, sino porque tu vida es tan rica, tan llena de propósito, que el vínculo ya no es una necesidad, es solo una posibilidad. Ese es el verdadero poder del desapego, que no destruye el amor, lo purifica, que no borra los vínculos, los redefine, que no aleja a la gente que vale la pena, solo aleja a los que venían a drenar tu energía, porque quien realmente vibra contigo no necesita que te anules para quedarse. Sabe llegar sin que lo llames, sabe estar sin que lo supliques, y eso solo lo podrás ver cuando dejes de perseguir desde el miedo y empieces a mirar desde la serenidad. Marco Aurelio escribió: «El alma permanece invencible cuando no desea lo que no depende de ella». Y tú ahora estás entendiendo que el amor del otro no depende de ti. Lo que sí depende de ti es tu energía, tu enfoque, tu propósito. El desapego, cuando se vive desde la filosofía y no desde el trauma, te convierte en una presencia poderosa, en alguien que no se rompe por un rechazo, ni se desespera por una ausencia. Te convierte en alguien que se sostiene y al hacerlo, se vuelve inolvidable. Porque al final, ¿qué es más atractivo que alguien que está completo por dentro? ¿Qué es más magnético que alguien que ama desde la libertad y no desde la dependencia? Nada. Absolutamente nada. Y si sigues este camino, si sigues entrenando este músculo del desapego consciente, no solo te volverás irresistible a los ojos de los demás, te volverás imprescindible para ti mismo. Y eso, querido pensador, es el principio de toda verdadera transformación. Capítulo 4. El arte de no reaccionar, la fuerza invencible del autocontrol emocional. Hay una forma de poder que no se impone, no se alza, no se defiende. Una forma de poder que se siente sin palabras, que desarma sin necesidad de confrontar. Ese poder es el dominio emocional, la capacidad de no reaccionar, de observar, procesar, respirar y elegir. En un mundo donde todos responden al instante, donde la impulsividad se celebra como autenticidad, el hombre que domina su mente se convierte en una anomalía, un misterio, un imán silencioso. No reaccionar no es callar, no es reprimir, no es fingir que nada pasa. No, es algo mucho más profundo. Es ver lo que sucede dentro de ti sin convertirlo en acción. Es permitirte sentir la rabia, el orgullo herido, la frustración, sin dejar que ninguna de esas emociones gobierne tus actos. Porque sabes que todo lo que nace desde la tormenta tarde o temprano destruye. A veces destruye relaciones, a veces reputaciones, a veces tu propia paz. El autocontrol emocional no es frialdad, es fuego contenido. Es saber que puedes incendiarlo todo, pero eliges no hacerlo, porque sabes que quien reacciona rápido casi siempre reacciona desde el miedo, desde la inseguridad, desde el deseo inconsciente de protegerse o de probar su valía. Pero cuando aprendes a no reaccionar, cuando te das ese segundo más de silencio, ese instante extra de conciencia, descubres que ya no eres prisionero de lo que otros hacen o dicen. Descubres que tienes el control de la historia. El mundo está lleno de provocaciones, personas que te empujan a contestar,
situaciones que te tientan a gritar, momentos que parecen pedirte que explotes. Pero tú ya no estás para eso. No porque seas superior, sino porque ya entendiste que reaccionar rápido es entregarle al otro las llaves de tu estabilidad. Es dejar que lo que ocurra afuera dicte lo que sientes adentro. Y eso ya no está en tus planes. El estoicismo lo ha dicho desde siempre. No es lo que ocurre, sino cómo lo interpretas, lo que te daña. Epicteto lo expresó con claridad brutal. No te alteran los hechos, sino tu opinión sobre ellos. Y si lo piensas, ¿cuántas veces reaccionaste por una historia que te contaste en tu cabeza? Por una interpretación, por una suposición, por una herida vieja disfrazada de actualidad. Por eso, ahora eliges observar primero, dudar de tu propia narrativa, desactivar el impulso antes de que te arrastre. Imagina esto. Alguien te escribe algo cortante. Te ignoran. Te responden con frialdad. Antes, habrías reaccionado al instante. Habrías contestado con veneno, o con desesperación, o con ansiedad. Hoy respiras. Hoy entiendes que no todo merece respuesta, que no todos los ruidos exigen tu atención, que la mejor demostración de poder es la serenidad, y que no hay mayor acto de fortaleza que mirar una provocación y pasar de largo. Pero esto no se trata de ser pasivo. El autocontrol no es inacción, es acción elegida, meditada, precisa. Es responder cuando sea necesario, pero con estrategia, no con instinto. Con claridad, no con caos. Porque entiendes que quien te controla emocionalmente te controla completamente. Y tú no estás dispuesto a regalar tu poder. No reaccionar es también una forma de autoconocimiento. Porque cada vez que eliges el silencio, la pausa, la no respuesta, estás diciéndote, yo me importo más que esta situación. Estás poniendo tu bienestar por encima del ego, tu camino por encima del orgullo, tu paz por encima de una batalla que no cambia nada. Y esa decisión repetida en el tiempo te va haciendo invencible. El dominio emocional es como un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Cuanto más eliges no caer en la trampa de reaccionar, más libre te sientes. Y lo más curioso de todo es que, cuando dejas de reaccionar, cambias el juego, cambias el ritmo, descolocas al otro. Porque están esperando tu explosión, tu mensaje, tu queja, tu reclamo. Pero tú ya no estás en ese nivel, y eso desconcierta, impacta, despierta respeto. Hay una quietud que pesa más que 1000 palabras. Una mirada serena que dice más que cualquier grito. Una presencia que no necesita imponerse, porque ya lo dijo todo con su actitud. Esa presencia eres tú. Cuando decides no reaccionar. Cuando eliges que no vale la pena ensuciar tu alma por algo que no lo merece. Cuando sabes que el tiempo y el silencio revelan más que cualquier argumento. Poco a poco, descubres que la gente que realmente te respeta más cuando no te rebajas, cuando no entras en su juego, cuando mantienes tu centro. Porque el autocontrol emocional es también una declaración de intenciones. Yo ya no funciono a base de heridas. Yo ya no opero desde la carencia. Yo ya no me muevo por miedo. Y eso, aunque no lo digas, se nota. Y transforma todo. Así que la próxima vez que algo te provoque, no respondas al instante. Cierra los ojos. Respira. Observa lo que sientes. Pregúntate si responder te acerca o te aleja de quien quieres ser. Y si la respuesta no aporta paz, elige no hacer nada. Porque a veces, la mejor acción es no reaccionar. Y cuando aprendas eso, cuando lo apliques una y otra vez, cuando lo vuelvas parte de ti, entenderás esta verdad estoica. El dominio del mundo comienza por el dominio de uno mismo. Y entonces, nada ni nadie podrá tocar lo que construiste por dentro. Capítulo 5. El cierre del ciclo, eres tú contra tu versión más débil. Este es el final. Y también es el principio. Porque después de todo lo que has escuchado, ya no puedes volver a ser el mismo. No puedes seguir reaccionando por impulso, dando tu energía a quien no la valora, esperando validación de quienes no se validan ni a sí mismos. Has llegado a ese punto donde el silencio, el desapego, la calma y el autocontrol han dejado de ser teoría. Ahora son armas, son herramientas, son parte de ti. Hoy ya sabes que el verdadero atractivo no nace de agradar, ni de rogar, ni de impresionar. Nace de estar completo. Nace de esa presencia serena que no pide nada y sin embargo lo dice todo. Eres tú cuando ya no te define el ruido de los demás, sino la claridad de tu mente. Eres tú cuando ya no necesitas demostrar tu valor, porque cada paso que das lo confirma. Eres tú cuando te conviertes en tu propia roca, tu propio refugio, tu propia fuente de fuerza. Este camino, el del estoicismo moderno, el de la reconstrucción silenciosa, el del poder mental inviolable, no es para todos. Muchos se rinden. Muchos vuelven a lo fácil, reaccionar, quejarse, perseguir.
Pero tú has demostrado que eres distinto. Has llegado hasta aquí porque algo en ti se niega a vivir desde la debilidad. Porque algo en ti reconoció que mereces mucho más que una vida reaccionaria. Mereces una vida construida desde la intención, desde la visión, desde la disciplina emocional. Pero escucha bien, no basta con entender. Hay que aplicar, hay que integrar. Cada lección que recibiste en estos capítulos tiene que encarnarse en tu día a día. No sirve de nada saber sobre desapego si vuelves a mendigar amor. No sirve de nada hablar de autocontrol si una palabra te hace perder los estribos. No sirve de nada repetir citas estoicas si no te atreves a convertirte en el tipo de hombre que vive con principios, que camina con firmeza, que elige su reacción incluso cuando todo dentro de él tiembla. La batalla ya no es con ellos, no es con ella, no es con la vida, es contigo, contra tu versión más débil, la que se sabotea, la que busca excusas, la que quiere ceder ante el impulso. Esa versión debe morir, porque solo cuando muera, nacerá el verdadero tú, el estoico, el disciplinado, el inmovible. Y entonces, querido pensador, todo cambiará. No porque los demás cambien, sino porque tú ya no les das el poder de afectarte. A partir de hoy, cada silencio tuyo es un grito de poder. Cada no reacción es una decisión consciente. Cada paso firme es una declaración de independencia emocional. Y cada vez que alguien intente provocarte, manipularte o hacerte dudar de tu valor, recordarás esta frase: soy estoico. Ahora sí, si este video te resonó, si estas palabras fueron un espejo de tu proceso, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like y comenta abajo esa frase que nos une como comunidad. Soy estoico. Comparte este video con quien necesita despertar. Y recuerda, esto no termina aquí. Es solo el comienzo de una nueva vida. Una vida donde ya no te rompes, ya no te arrastras, ya no te vendes barato. Una vida donde tú decides quién eres. Y esa decisión, amigo mío, es sagrada. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en la próxima enseñanza.